Y siempre es importante, ¿cierto?, estar en su casa. Creo que el venir a su casa es un momento donde podemos dejar nuestra vida cotidiana un momento y preocuparnos del Señor sin que nadie nos moleste, ¿cierto? Sin que el teléfono suene, sin que nuestros hijos, ¿cierto?, nos demanden algo. Y es importante porque a pesar de que nosotros venimos acá a su casa, muy probablemente nosotros trabajamos en algún lugar, estudiamos en algún lugar donde no hay gente que es cristiana. Y por ende nosotros somos aquellas personas que están ahí mostrando cómo son los hijos de Dios. Nosotros somos esa lumbrera. Y luego que nosotros conocemos a nuestro Señor, nosotros vamos a empezar a tener vivencias. Y muchos de nosotros hemos tenido vivencias, experiencias. Y muchas veces nosotros necesitamos saber y demostrar cómo vivimos por nuestro Señor. Y a veces no tenemos muy claro qué decisiones tomar en momentos adecuados. Y nosotros sabemos que nuestros actos son consecuencia de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Y nuestro Señor se refiere a esto, se refiere a lo que somos, a lo que pensamos, a lo que hacemos en el día a día, va a demostrar cómo somos delante de los demás. Porque una careta, hermanos, puede durar un mes, un año, pero no toda la vida. Y ahí van a ver en realidad cómo somos. Por eso debemos estar llenos de su palabra, de sus pensamientos. Cada vivencia sea por Él y para Él. Y Jesús nos deja en claro cómo es vivir para Él. Y lo podemos ver en Marcos 8 del 27 al 38, si lo podemos buscar, la versión NTV, para que nos pueda quedar más claro lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces en Marcos 8 del 27 al 38 vamos a leer este episodio maravilloso que el Señor vive junto a sus discípulos y que lo narra este discípulo que es Marcos. Ya que en realidad no fue un discípulo como apóstol, pero sí un seguidor de Jesús. Entonces lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Espíritu Santo, tú eres tan maravilloso, Jesús, que dejas enseñanzas, Señor, tan profundas en tu palabra.
Gracias, Espíritu Santo, por hablar a cada corazón. Gracias porque tú te manifiestas de diferentes maneras para cada parte de nuestras vidas. Es una sola palabra, pero tú llegas a cada corazón de la forma en que la necesitamos hoy. Te pido que tu pueblo pueda, Señor, entender tu palabra, que pueda, Señor, practicarla y que podamos vivir, Señor, todo lo que nos enseñas hoy, este día y toda la semana. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yendo al versículo 27, Jesús y sus discípulos estaban en Galilea. Y acá dice que salieron de Galilea. Y esta ciudad estaba al norte del mar de Galilea. Y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo, o sea, estaba a orillas de esta ciudad. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Entonces vemos a Jesús caminando con sus discípulos, algo que se hacía a menudo cuando iban de ciudad en ciudad, y les pregunta, podríamos pensar que estaban sentados en alguna casa, pero vemos el detalle de esto. Jesús no perdía ningún momento con ellos, sino que a pesar de que iban en el camino, Él sigue trabajando en sus corazones. Muchas veces podemos ir en el auto y decir, no, no hablemos ahora o no pongamos música cristiana porque vamos en el auto. No, cada momento es importante. Si voy en la micro, si voy en el metro, cualquier cosa que yo viva en esta vida, es importante seguir nutriéndome de Dios, no solamente en la iglesia. Y ellos estaban acostumbrados a decir, ahora vamos a caminar, pero puede ser que el Señor haga un milagro, puede ser que el Señor nos hable algo, tal vez nos dé alguna enseñanza. Y eso es bueno, tener el corazón preparado para lo que el Señor nos hable en cualquier momento de nuestras vidas. Y aquí hay un detalle que vemos en Marco, porque no fue discípulo de Jesús en ese entonces, pero sí había un discípulo que sí vio todo eso, que en este caso era Pedro. Y Marcos toma el relato de Pedro para poder escribir este evangelio. Entonces, Pedro le narra la historia donde él también es un personaje principal. Entonces podemos ver de primera mano lo que ocurrió en ese momento. Y recordaría Pedro muy bien esa charla. Entonces tenemos de primera fuente lo que ahí ocurrió. Y Jesús le pregunta, ¿qué dicen los hombres sobre quién soy? ¿Qué dicen los demás? Y en griego dice que Jesús siguió preguntándoles. Creo que quedaron marcando ocupado, porque el griego dice, no es que, ¿quién dicen los demás que soy? Sino que él les insistió. O sea, vemos que los discípulos no podían responderle. Entonces Jesús decía, pero díganme, ¿qué dicen los demás quién soy yo? Debe ser difícil decirle a un amigo las cosas que le dicen por fuera, ¿cierto? Es difícil. Es difícil, oye, a ti te dicen esto, oye, a ti me han dicho comentarios de esto de ti. Es difícil decirle y no herirlo o que su ego se infle también, ¿cierto? Entonces acá era mucho más difícil con Jesús ver al Rey, al Señor, darle alguna insinuación de lo que Él es, porque para ellos Él es su todo, su Señor. Veamos el versículo 28 que dice, bueno, contestaron, o sea, ya Jesús como le insistía, ellos dijeron, bueno, digámosle, si el Señor sabe todo. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres de algunos de los profetas. Ellos respondieron, lo que la mayoría de los israelitas piensa de usted, Señor, y que aún ahora piensa la gente es que Jesús fue una buena persona. Eso es lo que dice la gente. No, si Jesús es un buen maestro, tiene enseñanzas con sabiduría, fue un buen maestro, fue un buen hombre. Y es lo que los discípulos también le dijeron a Jesús. Jesús, de ti piensan que eres un buen maestro, que has hecho las cosas bien. Y vemos en el versículo 29, y él le dice, entonces les pregunto, ¿y ustedes?
Ustedes que están cerca de mí, ustedes que me conocen, que me han visto comer, que me han visto dormir, que me han visto abrazarlos, llorar con ustedes. ¿Quién dicen que soy? Ustedes son los que realmente vale la pena preguntarles quién soy yo. Pedro respondió inmediatamente por el carácter de Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Tú eres el Mesías, el que ha de venir. Y nosotros muchas veces respondemos, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Dios. Tal vez podríamos responder, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Mesías. Porque para ellos representaba el fin de la esclavitud o el fin del imperio por el cual estaban esclavizados, que era Roma. Ellos pensaban que Jesús era el fin de ese dolor, el fin de la incertidumbre, el fin de una vida sin propósito. Y esto es lo que es Jesús para nosotros. Esto es lo que es Jesús. Es todo para nosotros. Es el que vino a cambiar nuestra vida, el que nos sacó de la esclavitud. O sea, no hay palabras para poder explicar lo grandioso y asombroso que es nuestro Señor. Por eso si el Señor nos pregunta, ¿qué piensas tú de mí? Y estuviera frente a nosotros, ¿quién soy yo para ti? Tal vez un amuleto que me buscas solo cuando tienes problemas. ¿O de verdad soy tu Señor? ¿O de verdad me obedeces? ¿O de verdad no te avergüenzas de mí? Y Pedro, como efusivo, le dice, Señor, tú eres todo. Versículo 30 dice, pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Vemos, si usted se fija, que en otras versiones o en otros evangelios, el Señor, ¿qué hace con Pedro cuando dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué hace Jesús? Lo felicita. ¿Cierto? Aparece ahí. No te lo reveló sangre ni carne. Pero vemos la humildad de Pedro acá. Porque a Marcos no se lo comenta. Vemos la madurez y la humildad de Pedro al contar esta historia. ¿Qué habríamos hecho nosotros? No, y el Señor me felicitó delante de todo y me puso en alto. Yo soy la roca y yo soy el líder y aquí mando yo. Vemos la diferencia de Pedro. Él, pudiendo haberle dicho para que se escribiera perfectamente las palabras de Jesús, omitió eso por humildad. Porque ya no era él, era Jesús el importante. El carácter de Pedro era distinto. No era importante la respuesta de él. Lo importante era quién es Jesús para ti. Y eso es lo que debe importar. Jesús era el Señor y el todo de Pedro. Y acá lo vemos. Señor, no me importa que me feliciten. Me importa más haber entendido quién eres tú para mí. Veamos Mateo 16 del 17 al 18 y acá podemos ver lo que ocurrió con Pedro. Veamos Mateo 16 del 17 al 18 y vemos lo que Pedro omite. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Acá lo dice Mateo, ¿ya? Y Mateo lo escribe porque también Mateo estuvo en ese momento. Jesús respondió, bendito eres. Mire lo hermoso que le dice Jesús y el carácter de Pedro en no mencionar esto. Bendito eres Simón, hijo de Juan. Juan también es Jonás en el hebreo. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y el 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará.
¿Por qué Cristo decide hacer esto? Decir una declaración tan potente en un lugar donde no era territorio de Israel. Porque vemos que se fueron a Cesarea de Filipo, un lugar que no era territorio de Israel. ¿Por qué Jesucristo decide dar una revelación tan potente en ese lugar? ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? ¿Por qué no lo hizo en Nazaret, en Galilea, mientras predicaba? Vamos a hacer una pequeña reseña de este lugar. Lo voy a leer. Dice, sabemos que Banias es un hermoso lugar hoy día, pero como sería cuando lo visitó Jesús, según Neil, el lugar siempre ha tenido un significado religioso cultico y era frecuentado como un lugar popular para adorar las deidades semitas. Baal, el dios cananeo, fue adorado allí durante tiempos del Antiguo Testamento. Los griegos luego adoraron a Dios, Pan, en el mismo lugar, de esa manera dándole el nombre de Panacea Arpanías, deidad de pan, en un lugar que siempre ha sido asociada con la adoración pagana. Sus prácticas de adoración incluían rituales de inmortalidad sexual y hasta sacrificios humanos. Esto es en Cesarea de Filipo, justo en el lugar donde estaba Jesús conversando con los discípulos. Howard Bott dice, uno pudiese preguntar si los antiguos enemigos de Israel fuesen tan malvados como describe la Biblia, pero una pequeña mirada a la religión cananea ampliamente demuestra su iniquidad. La inmoralidad sexual era rampante e incluso la prostitución religiosa era exigida y era práctica común, con la intención de apaciguar a sus dioses que se mataran a los niños y los enterraran en las bases de sus casas o edificios públicos al momento de su construcción. O sea, eran totalmente aberrantes delante de Dios lo que se hacía en ese lugar por años y por siglos. El doctor David Allen Lewis escribió, siglos antes del tiempo de Cristo, los habitantes de la región le pusieron el nombre de Panías a la ciudad. Eso fue en honor al dios de la fertilidad Pan, quien también exigía sacrificio humano. En la primavera de cada año los sacerdotes de Pan lanzaban un joven virgen a las fuertes corrientes de agua que surgían de la base del monte Hermón. Hermoso lo que hacían, ¿sí o no? Terrible. Vemos cómo ese lugar tan complejo, tan aberrante para Dios, Jesús hizo una declaración poderosa, potente. Y no en cualquier lugar. Jesús había escogido el lugar apropiado por la presencia demoníaca de ese lugar. Un lugar con historia de adoración. Un lugar con paganismo, con sacrificios humanos. Algunos decían que los habitantes de Israel en tiempo de Jesús tenían un apodo especial para esa ciudad. La llamaban Puerta del Infierno. Parece que Jesús quiso ir al lugar más malvado posible y pararse ante la puerta principal del diablo, proclamando que él triunfaría sobre las fuerzas del mal. Hermoso lo que hizo Jesús. Y muchas veces pasamos por alto lo que dice la Escritura. Y vemos cómo Jesús, cada cosa que hizo, cada cosa que dijo tiene un significado potente en nuestras vidas. Y que ni el lugar más horrible del mundo puede contra Él. Nada. Ni siquiera nuestra soberbia, porque Él es dueño de nuestra vida. En Marcos 8, 31 al 38, perdón, veamos el versículo 31 de Marcos. Dice Jesús claramente que Él debía recibir azotes, ¿cierto? Que iba a morir. Y ya vemos que en este momento claramente lo dice. No habla por parábolas, sino que lo dice explícitamente. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, gente importante de la iglesia, del sacerdocio, del lugar santísimo, principales sacerdotes, maestros de la ley religiosa, lo matarían. Está diciendo directamente lo que iba a ocurrir.
pero 3 días después resucitaría. Él debía recibir azotes, humillaciones, ser rechazado por su propio pueblo, enfrentar un juicio siendo inocente, sentenciado a muerte, morir y resucitar al tercer día. Vemos que Jesús les dice, si usted me pregunta, todo el plan que iba a ocurrir. Y se los dijo en la puerta donde habitaba Satanás. Y Satanás ni supo, porque si hubiera sabido eso, no lo mataba. Imagínese el poder de Dios. Él puede hablarte a ti. Tu oración puede ser tan poderosa que ni Satanás puede escucharlo. Porque Dios es más poderoso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Si el Señor dice que va a llegar sobre las nubes y todos ojos le verán, no sé cómo lo va a hacer, pero todo el mundo lo verá. No sé cómo lo va a hacer. Usted me dice, no, vamos a poner la televisión y va a haber una cámara. No tengo idea. Pero Él se puede aparecer en todos los momentos al mismo tiempo y lograr que todos lo veamos. Porque para Él eso es sencillo. Y vemos el poderío del Señor estando en la puerta demoníaca, decir todo el plan perfecto de Dios y Satanás ni saber lo que estaba ocurriendo. Veamos el versículo 32. ¿Qué hace Pedro? Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, abiertamente, o sea, escuchen, no como vengan, les voy a decir un secreto, no. El que quiera escuchar, vengan. Si hay gente pagana, venga a ver, venga a escuchar lo que voy a hacer. Jesús no tenía ningún problema. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo. Mire, reprenderlo, o sea, lo empezó a retar. ¡Ay, Pedro! ¿Por qué hiciste eso? Y nosotros cuando nos enojamos con Jesús por cosas malas que nos pasan, ¿qué hacemos? Peor que Pedro. No tenemos ni la más mínima vergüenza de reclamarle al Señor. Si Él es tu Señor, el Todopoderoso, ¿con qué cara le reclamas? Por decir semejantes cosas, Señor, ¿cómo vas a morir? Y Pedro decía, Señor, estás diciendo cosas sin sentido. ¿Por qué estás diciendo eso? O sea, yo creo que es lo mínimo que podríamos pensar porque lo estaba reprendiendo. O sea, vemos esta escena como Pedro se siente mayor que Jesús. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Y muchas veces el Señor nos felicita por algo pequeño y nos creemos mejores que Jesús ya, que podemos reclamarle algo. No, sigue siendo nuestro Señor. Y si me felicita, gracias Señor, pero voy a seguir siendo humilde por ti, por amor a ti. Versículo 33. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Esta situación no merecía, tranquilo, Pedrito. No, merecía el lugar perfecto para que Jesús tomara su autoridad. Si yo te felicité, no deberías tomarte ninguna atribución. Si las cosas te están saliendo bien por amor a Jesús, no deberías tomarte ninguna gloria de lo que has hecho. Porque todo le pertenece al Señor Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Yo creo que fue lo peor que le pudo haber dicho a Pedro. Y no es que Satanás estuviera en Pedro, sino que le estaba diciendo que todo lo que él estaba diciendo era un pensamiento del maligno. Y que muchas veces no nos damos cuenta nosotros que estamos tomando pensamientos que no son de Dios.
¿Para qué voy a ofrendar? ¿Para qué voy a llegar temprano a la iglesia? ¿Para qué voy a orar si estoy cansado? ¿Para qué voy a leer si me voy a quedar dormido? Pensamiento de Satanás, de no querer agradar a Dios con las cosas simples de la vida. Nosotros pretendemos cambiar la historia o creer que si nosotros hubiéramos intervenido, habría salido mejor. Cuando pasa algo malo, nosotros pensamos en nuestra mente que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos salvado a todos. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no reaccionaste así cuando te asaltaron? Yo hubiera hecho esto. Mentira. Por algo no estuvimos ahí. Y debemos entender de que si el Señor nos salva de esas situaciones porque no estamos preparados para enfrentarlas. Y decir, gracias Señor, porque no he enfrentado cosas que me hagan dudar de ti, ni avergonzarme de ti. Y si vienen, ayúdame a estar preparado y fuerte. Pero siempre hablamos del otro como si nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor. Y vemos que si el Señor puso a esa persona ahí, es porque es la persona idónea. Él les habla a sus discípulos, ¿cierto? No solo le dice a Pedro, oye, ven para acá, yo te voy a retar acá porque te estáis portando mal. No, delante de todos. Porque seguramente todos tenían ese pensamiento. Y que seguramente todos habían aleonado a Pedro. Como muchas veces cuando él dijo, Señor, yo voy a morir si fuese necesario por ti. Y la palabra dice, y todos los demás discípulos dijeron, sí, haremos lo mismo. Y cuando se llevaron a Jesús, ¿qué pasó con los discípulos? Ninguno se quedó con él. Y vemos que las reacciones de Pedro son y fueron las reacciones de todos nosotros. Y nos sentimos representados con Pedro. Porque muchas veces actuamos rápidamente y descuidamos el poderío del Señor. Les habla a los discípulos dando enseñanza a todas. Luego le dice, tu mente no está llena de Dios. A pesar de todo lo vivido, a pesar de que usted esté acá, honre al Señor, le adore, escuche la palabra, entienda y se vaya feliz, va a llegar a la casa, va a pasar alguna situación que le va a amargar la vida y va a ir en contra de Dios. Eso el Señor no quiere que usted haga. Porque eso le pasó a Pedro. Estaban en un momento de felicidad, de regocijo. Señor me felicitó. A ver, ¿a quién ha felicitado aquí Jesús? Pedro era lo máximo. Y de un momento a otro, su felicidad, su orgullo se fue desplomado. Porque a pesar de que estemos felices, nos salgan las cosas bien, seamos exitosos, nuestra humildad debe ser siempre delante del Señor. Porque de Él son todas las cosas. A pesar de todo lo vivido y aprendido, muchas veces tenemos lo que a nosotros nos agrada, el afán, sentirnos superiores, el egoísmo, la insensatez. Y cuando nos llenamos de eso, nuestro foco del Señor se pierde. Cuando me felicitan en el trabajo, cuando me saco una buena nota en el colegio, en la universidad, es que yo estudié mucho. Está bien. Pero lo primero que deberíamos decir es que el Señor me dio sabiduría y ganas para estudiar y que me fuera bien. Versículo 34. Entonces llamó a la multitud para que se unieran los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces el Señor a partir de esto nos empieza a enseñar cómo debemos de vivir. Llamando a sus discípulos y también a toda la multitud, con lo que nosotros ya conocemos mucho, niéguese a sí mismo. O sea, nos debemos negar a nuestra propia fuerza. Yo me tengo que negar a mi intelecto, a mi sabiduría. Me tengo que negar a mi capacidad, a mis talentos. Me tengo que negar a mi poder. Porque algunos que trabajamos nos sentimos a veces un poquito poderosos por lo que podemos hacer. Y yo sé que algunas veces hemos dicho, usted está sin trabajo, yo le doy pega.
Nos sentimos con poder. No. Voy a preguntar por ti. Si el Señor quiere, te dará ese trabajo. Pero nos sentimos poderosos. No, yo te voy a ayudar en esto, yo voy a hacer esto por ti. Y en verdad todo lo que hagamos es humano. Y todo lo que salga bien es por Jesús. Si dejamos nuestros deseos pecaminosos, nuestras codicias, nuestros egoísmos, nuestros privilegios que tenemos, por causa de agradar a Cristo y llevar su evangelio, podremos salvar nuestra vida. Si tenemos todo lo que hemos conseguido en la vida y todo eso para nosotros no nos importa porque todo eso lo ganamos gracias a nuestro Señor, es decir, yo pierdo mi vida. Yo no me estoy gloriando por lo que obtuve. Si me fue bien, fue por mi Señor Jesús. Porque si fuera por mí, estaría en mi casa derrotado, llorando, con depresión. Pero cada día que llegamos, llegamos con más fuerza, con ánimo, para el otro día salir a trabajar, para salir a estudiar, para salir a ganarnos el sustento. Versículo 35. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Si tratas de aferrarte a tus deseos, a lo que te gusta, a lo que eres, a tus privilegios, a lo que ganas en tu trabajo, si te aferras a todo eso, lo vas a perder. Pero si dejas de lado todo eso, lo salvarás. Versículo 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio tiene de que seas exitoso en la vida? De que todos te nombren, de que todos hablen bien de ti, de que seas famoso. ¿De qué sirve eso? Si al final te vas al infierno. ¿De qué sirve todo eso? ¿Qué sacaremos si luchamos toda nuestra vida por tener lujos, por tener propiedades, por tener privilegios, poder, intelecto, si nos alejamos de Dios tanto que llegamos a separarnos de Él por la eternidad? ¿De qué sirve todo eso? Nada valió la pena. Versículo 37 dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más? ¿Un auto vale más? ¿Una propiedad? ¿Una mentira? ¿Millones? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Valen más que tu alma? Y esto lo está diciendo el Señor Jesús. De todo lo que hemos ganado en la vida, de todo lo que tenemos, ¿con cuál de esas cosas podemos comprar la vida eterna? Dígame, ¿con cuál? Y con toda una vida sirviéndole a Dios, haciendo acciones por Él, ¿podremos comprar la vida eterna? Tampoco. Aunque usted sea fiel todos los días y venga y gaste todo su dinero, no va a comprar la vida eterna. Porque es un regalo que el Señor da por amor. Porque Él dio toda su vida en esa cruz por nosotros, por amor. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo voy a morir por ti. Nada de lo que hagas va a valer más que mi sacrificio, sino el que creas en mí y el que actúes de acuerdo a lo que yo te he enseñado desde el momento en que me conociste. No cuando te dé la gana. Desde el momento en que me conociste, serás distinto, vivirás distinto y verán los demás que tú eres distinto por amor a mí. Eso es lo que dice el Señor Jesús. De toda la enseñanza. Versículo 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Así como algo tan simple como avergonzarse del Señor,
ahora debemos estar más firmes que nunca. Porque si el Señor te dice, no te avergüences de mí, ¿qué va a ocurrir, hermano? Van a venir pruebas. Si el Señor ya lo dijo, les dijo a sus discípulos, si alguien se avergüenza de mí, está hablando de algo que va a ocurrir en tu vida y tú tienes que estar firme para en esa pequeña situación ser fiel al Señor y que Él no se avergüence de ti cuando Él venga en su santo reino. Y que esa pequeña cosita, que fue tal vez en un segundo que nos ocurrió, desbarate todo el trabajo que hemos hecho por Él, por amor a Él, porque no lo amamos lo suficiente. Veamos Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. No amen todo lo que tienen. No lo amen, porque no es de ustedes. Porque cuando aman esas cosas que ustedes tienen acá, que pueden ser lujos, privilegios, cargos, poder, dinero, todo eso, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Cuánto no hemos sentido así alguna vez? Orgulloso de lo que yo tengo, orgulloso de lo que yo me he ganado, orgulloso de lo que yo aprendí. ¿Y qué te dice el Señor? Todo eso no vale nada. Porque si amas eso, me perderás, dice el Señor. Y este mundo se acaba junto con toda la gente, con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, reconocemos que